Abrimos, señoras y señores, la tertulia en este lunes 11 de noviembre del año 2024. ¿Con quiénes estamos? Bueno, voy por orden alfabético. Martín Moraes, buen día. Buen día a la audiencia. Frente a Martín, del otro lado de la mesa, Victoria Pasqué. ¿Cómo te va? Muy buenos días. En diagonal con Victoria se encuentra Julieta Sierra. Buen día. Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? Y frente a Julieta, del otro lado de la mesa, Santiago Soto. ¿Cómo te va, Santiago? Buenos días. Así queda configurada la mesa, espero que hayan entendido algo. En resumen, tengo a mi izquierda a Martín y a Julieta, y a mi derecha tengo a Santiago y a Victoria, ¿no? La bancada del mate y la bancada del café. Estamos divididos, estamos en la grieta. Estamos en la grieta, otra grieta. Bueno, vamos a un primer tema para esta discusión de hoy. Uno de los spots de televisión de Álvaro Delgado en la campaña para el balotaje cita expresiones de dirigentes del Frente Amplio y el movimiento sindical, destacando la capacidad de diálogo del candidato nacionalista. La primera frase que aparece en el aviso es de Fernando Pereira. No importan las diferencias, Delgado valora la importancia del movimiento obrero, dice Pereira en ese texto. Si pienso en figuras dialoguistas, él se me viene a la cabeza, ha sido quien juntó las piezas en momentos en que estuvieron separadas o mal comprendidas. El spot cierra con una frase del dirigente sindical Richard Reed, en un reportaje del año pasado, también en El País. Comillas, Delgado supo en un momento donde las papas quemaban estar ahí y dio seguridad a la gente. Puede haber matices, pero yo creo que ahí se está gestando otro liderazgo, se lee en esa declaración de Reed. Entre una frase y la otra, Delgado habla a cámara a propósito de su costumbre de asistir a los actos del PIT-CNT en el 1 de mayo, al Congreso de la Federación Rural, al Día de la Industria, a la Expo Activa, a los eventos tecnológicos y a los eventos educativos. Eso te permite planificar el futuro, ir al encuentro del otro con otra espalda, con otra experiencia. No hay que dar examen en esto. O la credibilidad la conseguís a lo largo de una trayectoria, a lo largo de todo un proceso. No es esta la única pieza publicitaria de Álvaro Delgado, pero es quizás la más provocativa, ¿no? La más audaz. Quizás también nos permite charlar con ustedes a propósito de cómo ha arrancado la comunicación, cómo ha arrancado cada candidato su posicionamiento por la vía de spots de televisión, radio, prensa. Pero empecemos por acá. ¿Quién va primero? Arranco, capaz un poquito. Julieta. Rompo el hielo y después vemos. Me pasó, ayer estaba en mi casa viendo la tele y los programas habituales de domingo por la noche. Y bueno, y en las tandas publicitarias ya empezaron a aparecer los spots, lógicamente, y ya los había visto en internet igual y habían generado una polémica, pero ayer lo veía en la tele, que es lo que más consume la tele y más la gente, y en prime time. Y nada, y me pasó eso, que me encontré primero con el de Delgado, con este y también con otro que habla del vaciamiento de lo moderado del Frente Amplio y la necesidad de negociar en el medio y no en los extremos, y después con uno de Yamandú, casi enseguida, hablando de él como persona y de la necesidad de aprender y de escuchar, y me encontré, ¿verdad?, con un contraste muy fuerte entre los spots mismos. Por suerte, yo creo que la estrategia de Delgado no es la correcta para ellos, o sea, sí para nosotros, que haya elegido ese tono, y por varias cosas. Primero porque en ambos habla del Frente Amplio. Yo me encontré con 2 spots publicitarios a 2 semanas de las elecciones, los dos hablando del Frente Amplio. El de Delgado y el del Frente Amplio mismo. Y eso creo que ya marca un poco la cancha, y creo además que a quien está indeciso, ver un spot central de uno de los principales candidatos hablando de su oponente en ese tono, no sé si le suma, de verdad. Y me esperaba encontrar con otra cosa, más de esperanza o más hacia adelante, o más de continuidad, si le quieren llamar, pero con otro encare. Y creo que eso le puede jugar una mala pasada, porque al final están gastando miles y miles de dólares por hablar del Frente Amplio. Y después también se contradice un poco con el discurso que ellos mismos han instalado del eterno palo en la rueda de lo que fue este periodo. Está bien las declaraciones de Fernando,
creo que se contradice un poco con eso de que la figura de Fernando, la figura de Richard Reed, que además ha criticado muchísimo incluso al gobierno del Frente Amplio, sobre todo en el último periodo, tampoco se ha caracterizado por ser una figura totalmente consecuente, habla también de una apertura y una forma mucho más criteriosa y cuidada de tratar a quien no comparte los mismos ideales. No me parece ni que lo deje ni mal parado el Frente Amplio, ni mal parado Fernando Pereira, ni a Richard Reed, el spot de él. Martín, te toca a ti ahora. Bueno, a ver, yo siento que este spot le habla a un público objetivo claro, ¿no? Nosotros empezamos a ver un sistema político que después de la última elección quedó casi empatado en 2 bloques, 48-44, que es una señal medio clara de la gente diciendo, pónganse de acuerdo en cosas porque nosotros estamos en este panorama. Y ese pónganse de acuerdo en cosas lo que te genera es la necesidad de fomentar liderazgos que tengan la capacidad de ponerse de acuerdo en cosas. Y en ese sentido a mí, por ejemplo, el spot me parece acertado, ¿no? Álvaro Delgado se presenta como una figura de diálogo, se presenta como una figura que tiene credibilidad en un mundo que no solamente es el mundo político, en donde muestra que está en otros espacios, en donde muestra que acompaña al movimiento obrero hace muchísimo tiempo. Eso me trae a colación que Álvaro del 99 al 2004 tenía 29 años, fue inspector nacional de trabajo, entonces tiene una larga trayectoria en roles en los que, bueno, hay que estar en comunicación constante y articulando cosas que no solamente son de ámbito político. Y pasando al ámbito político también, o sea, toda la campaña estuvo también inundada de esa imagen de Álvaro Delgado como el que gobernó codo a codo con Luis. Yo creo que ya está permeada esa imagen de Álvaro Delgado, el gestor, Álvaro Delgado, el que estuvo en Torre Ejecutiva, Álvaro Delgado, el que conoce el país, que conoce el gobierno y que está pronto para dar el siguiente paso. Y ahora hay como un cambio de enfoque que pasa a ser que les comentaba primero. Álvaro Delgado como figura que puede surcir en la política nacional mucho más allá de la política de los partidos. Por ahí me explico. Dale. A ver, ¿me convenció, Santiago? La verdad que no me convence, tampoco me convence el spot. Confieso que me cuesta entenderlo, estoy en eso un poco como Julieta. Entonces, cuando a veces uno ve algo en un negocio donde uno está bastante metido, por decir de alguna manera, en un aspecto de la vida, y uno ve alguna jugada y dice, o es muy brillante o no la entiendo y está mal. Yo quizá, doy el beneficio de la duda, digamos, a los publicistas que hayan armado esto, pero mi impresión es la misma que Julieta. Me parece que el spot resalta las deficiencias que tiene Delgado. Resalta la deficiencia, digamos, de diálogo y de actitud beligerante que ha tenido Delgado durante el resto de la campaña, ¿no? Como ahora tiene que casi que volver a presentarse. Miren que yo era bueno, digamos, antes de esto, acuérdense que antes de esto yo iba a los actos del PCDT, hablaba, pero miren que puedo ser distinto, en lo cual, además de esa virtud, en el mejor de los casos con este spot, empata a Yamandú. Porque persona que transmite más dialoguista, aperturista, de poder acordar con otros sectores, de acordar con la política, de estar presente en todos los ámbitos sociales. O sea, no me imagino, puesto por el otro lado. ¿Usted se imagina a Yamandú Orsi teniendo que presentarse de esa manera? Creo que es muy difícil. Podrá contar su experiencia, pero es lo que es. No habla en primera persona él del... pero uno lo ve y ya lo vio y fue su talante cuando hizo la campaña interna, fue su talante cuando hizo campaña para octubre. Es su talante ahora, porque yo creo que es lo que es. Me acuerdo una vez acá discutiendo con el Tano Valenti y yo decía algo, no, porque la estrategia, no es la estrategia, Yamandú es así. Y yo creo que sin duda tenía razón en eso el Tano, que Yamandú es así y es lo que vende. Entonces, hacer tanta fuerza para reimplantar, es como, dime de lo que más hablas y te diré de lo que más careces, o sea, como que de alguna manera volver a poner eso arriba de la mesa por parte de Delgado, no lo entiendo, me parece que resalta una deficiencia. ¿Y el hecho no sé si la corrige. de que use a frases de Richard Reed y Fernando Pereira?
Y lo mismo con la contradicción tenemos al peor Frente Amplio en un spot y en el siguiente spot tenemos cómo los dirigentes que ahora están en el Frente Amplio reconocen en la oposición virtudes. O sea, para mí ese es el mejor Uruguay, digamos, en el que Fernando Pereira puede hablar bien de Delgado, puede hablar bien de la calle Pou y también les puede dar con un caño cuando en términos de las políticas públicas que ellos implementan están o no están de acuerdo. Ese es el mejor Uruguay, ¿no? No me parece que sea algo que destaque particularmente a Delgado, de que pasa, y si uno se pone a recopilar, pasa para el otro lado. También hay declaraciones de Delgado o del propio presidente de la República hablando bien de dirigentes de primer nivel del Frente Amplio, de Mujica, también hay de las otras, pero digo, hay entonces, no, como que vuelvo al punto que me cuesta y dejo para una segunda intervención. Otro problema que es mucho más de fondo que tiene que transmitir la campaña de Delgado, que es un gobierno en absoluta, o sea, es una propuesta de gobierno, un salto al vacío en términos de que nunca hubo un gobierno con, digamos, minoría en el Senado. Eso no es la historia reciente del Uruguay, ¿no? Completamos la primera ronda con Victoria. Bueno, yo voy a opinar algo que seguramente esté en minoría en general, no solo en esta mesa, por el enfoque, pero bueno, estoy acostumbrada. Así que, a ver, a mí me parece que esta cosa de, en esta campaña de apelar tanto al diálogo, al dialoguismo, ¿no? Una competencia de dialoguismo que se ha instalado, evidentemente es algo que ahí estoy con Santi. Quizás a los publicistas perciben que a la gente le importa mucho eso, que el candidato sea dialoguista, que pueda hablar con todo el mundo, que pueda lograr acuerdos. Es verdad que se ha reclamado mucho eso en muchas áreas de política pública, donde de repente nos falta continuidad y nos faltan ciertos consensos, como seguridad, como infancia, y yo creo que podríamos fortalecer un poco ahí. Pero a mí lo que me pasa, y no son declaraciones muy de campaña, por eso todo esto me cuesta mucho, pero no puedo evitar decir lo que pienso, que es que o sea, este país es un país de políticos dialoguistas. O sea, es en medio el ADN del Uruguay. A ver, cuando en la mitad del COVID se sentó el PIT-CNT con el gobierno y acordó una pérdida de salario real. O sea, en Uruguay pasó eso, lo cual es una locura pensarlo en muchos otros lados. Este es un país que designa a los directorios de los docentes con cargo de oposición, que rota la presidencia de diputados. El otro día que me encontré con un paper de Vergara de los 90, destacando, ¿no?, el dialoguismo Uruguay, los consensos, la estabilidad, que nos podemos sentar todos en una mesa. O sea, alguien quiere ser político en este país y lo sientan en una mesa con Marcelo Abdala y, no sé, el presidente de la ARU. Es así, o sea, no sé si me parece como... Entiendo que a la gente le importe mucho y que publicitariamente por ahí sirve destacarle, pero a mí me pasa lo que quizás le pasa a una parte de la población, que quizás no solo yo, que vos hoy decías, este spot es quizás el más audaz. Y yo pensaba, puede ser, o sea, capaz que sí. A ver, audaz en el sentido de que utiliza a nombres y frases de figuras de la oposición, ¿no? Ok, como que en el contexto de esta campaña sí, pero yo justo... Por ese motivo, nada más que por eso. Claro. Yo justo me había notado como la palabra audacia como algo que faltó en la campaña en general, porque, a ver, nosotros... Uruguay no es Honduras, o sea, no tenemos problemas así de acuciantes, pero digo, no somos Dinamarca, o sea, tenemos muchos problemas de los cuales yo siento que no se ha hablado con lo que se necesita, que para mí es audacia, qué sé yo hacía una lista, ¿no? Digo, Polonia, por ejemplo, que tenía una pobreza infantil impresionante, de los países más altos de Europa, y en algo así como 10 años... la bajó como a la mitad, invirtiendo el doble y haciendo una cosa recontra revolucionaria, que es hacer una asignación, o sea, hacer como una especie de renta básica universal solo para las familias con niños. ¿Tá? Ahora Polonia es el segundo país con menor pobreza infantil de Europa, segundo detrás solamente de Eslovenia, que también venía horrible, y lo que hizo para eso fue subir el salario mínimo a estándares muy altos, quedando como de los salarios mínimos más altos de Europa. Y con eso, digo, pegaron un salto de pobreza infantil muy tremendo. Ahora están los dos creo que Polonia tiene 14% de pobreza infantil, cuando tenía 37%. Digo, de las drogas, por ejemplo, nadie va a hablar, porque cuando vos le preguntás, hace poco salió una entrevista en El Observador, ¿no? Una nota, no una entrevista, que decía, 2/3 del Parlamento están de acuerdo con que hay que iniciar un camino, una cosa muy matizada, ¿no? Pero que hay que ver el tema de la regulación de las drogas.
Y a todos cuando les preguntaste dicen, sí, bueno, yo filosóficamente no sé qué. Bueno, ¿sale una propuesta, che, respecto de esto? Porque lo pensamos todos. Y digo, no hay países que estén en las condiciones en las que yo creo que está Uruguay como para... Sí, es experimentar. Por ahí la gente le da un poquito de miedo esto, pero yo siempre me acuerdo que Pepe Valle decía, cuando inventó, esto literalmente fue un invento de Pepe Valle, la democracia directa con iniciativa popular, esto de poder cambiar la Constitución con un 10% de la iniciativa ciudadana. Y entonces, discutiendo en la convención del propio partido, de los conservadores del Partido Colorado, que siempre existieron, le decían, che, ¿y esto de dónde salió? O sea, ¿existe algún país donde esto se haya aprobado? A mí yo la verdad no estoy mucho para probar esto. Y Pepe Valle le contestó, no existe, pero los países tenemos un deber de contribuir a la experimentación general y de hacer cosas nuevas cuando podemos. Bueno, creo que drogas es un tema. Entonces digo, hay mucho margen para ser audaz porque es un país que tiene muchos problemas, que todavía no resolvió muchas cosas, hay gente que la pasa mal, y digo, parecería que estamos todos de acuerdo en que hay que hacer solo cambios incrementales respecto de las cosas que hay y bueno. En resumen, tu planteo es, esta campaña viene demasiado gris, demasiado chata. Sí, digo... Falta propuesta y propuesta motivadora, propuesta entusiasmante. Audacia. Sí. Y estamos discutiendo quién es más dialoguista que una que competencia el otro. de dialoguismo es la si campaña. la mayoría la va a tener la va a tener el otro, si ese es un problema o es un inconveniente. Estamos discutiendo, bueno, no sé, la seguridad social a partir de lo que fue la reforma que se plebiscitó y que no salió el 27 de octubre. Entonces que están volando, las propuestas y los candidatos están volando muy bajo. Yo creo que estamos en meta discusiones, como decía antes, de si tenés programa, no tenés programa, si tu equipo se contradice, si no se contradice, un debate, fuerzas internas, un carpetazo permanente, y en muy achicados, con mucho miedo de perder electorado por todos lados, en el tema propuestas. Muy achicados. ¿Ustedes tienen esa misma sensación? Que los candidatos, que los partidos están achicados. Por esto no soy candidata a nada, se quedó claro, ¿no? No sé si achicados, pero a mí me da la impresión de que esta campaña, esta elección, a diferencia de otras elecciones que vivió nuestro país, es una que yo soy de los que sostiene de que no hay una confrontación de dos modelos país distintos. Es decir, uno es el continuismo, uno es lo que está instalado, y el otro no es el Frente Amplio 2004, por ejemplo, que en ese momento sí veíamos un choque de modelos país importantes. Entonces, yo creo que por ahí la forma de empezar a matizarse, empezar a diferenciarse, empieza a ser en cuestiones mucho menos estructurales o mucho menos de fondo, y más como estas cosas que dice Victoria. Puedo estar completamente equivocado, capaz, pero yo no logro ver que exista ese gran choque de modelos que existió en otro tipo de... Pero no sé si Victoria está hablando de un choque de modelos, capaz que está hablando más de propuestas. Que se discute. Una propuesta, dos propuestas. El tema está, ¿no?, que se descuelguen. Yo estoy de acuerdo en grandes rasgos con... Perdón, Martín, que no habías terminado, perdón. Lo que sí estoy muy de acuerdo es que el Uruguay está en un momento país en el que todos sabemos qué es lo que hay que hacer y que, bueno, ahí hay una gran dificultad en ponernos de acuerdo con el cómo de los grandes temas. A ver, porque abriste muchas puertas, Victoria, ¿ok? Muchas puertas. Y Martín sumó otra que es la diferencia entre los modelos de país, que también es otra discusión otra aparte. Discusión que otra discusión aparte. Claro, pero... para mí hay diferencias sustanciales, pero no importa. O sí, pero no es el tema. Yo estoy deseando que termine la campaña para ver un poco cómo realmente los pingos a la cancha y ver cómo se para cada uno después de la campaña. Para hablar de cosas. Pero ni siquiera para el te lo dije, que este no iba a tener en cuenta, que este sí. O sea, no por eso, sino porque, de verdad, estamos en un contexto donde en Balotage claramente los spots y la presentación va a ser totalmente personalista porque se vota fórmula. De hecho, en las papeletas... Yo no recordaba en pasadas, pero ni siquiera las papeletas no dice el nombre del partido. No, son las fórmulas. Es que no son claro, no dice, pero no dice ni siquiera candidato, ni chiquito, ni nada. No dice nada, no dice Partido Nacional, no dice Frente Amplio, nada. Es como muy personalizado. Tengo acá una de las papeletas, a ver, dice simplemente voto por la fórmula. Sí. Fulano de tal a la presidencia de la República
mengana de tal a la vicepresidencia de Y la no hay República. nada más, la 24 fecha y de nada más. noviembre La fecha. de 2024 y las fotos, ¿no? Foto. La foto, todo eso en blanco y negro. Entiendo que eso se usa a favor porque uno cuando va a hacer campaña dice, bueno, se está votando fórmula y ya en octubre se dieron las otras elecciones y demás. Entonces está como muy personalista y está claro que las campañas se van a enfocar justamente en las fortalezas, y las fortalezas a resaltar del candidato propio y las debilidades a resaltar de a quien uno no prefiere. Y eso genera como esta guerra de gobernabilidad y dialoguismo que ya está. Y muchas veces de forma impostada cuando creen que la ciudadanía muchas veces ya no los conoce o ya no tiene una percepción. Entiendo también, el público objetivo es el indeciso, el que no acompañó en octubre y es al que tenés que seducir un poco más. En ese sentido. Y de marketing es razonable que se vaya por este lado. Por otro lado, estoy deseando que termine justamente la campaña para poder realmente sentarnos todos en una mesa por fuera de estas líneas electorales. Todos los partidos durante octubre, y creo que Yamandú ahí tiene una trazabilidad muy potente de tener una consecuencia en lo que fue toda la campaña hasta las internas, muy pegado por izquierda y por derecha, por dialogar con todos y por su apertura, pero no quiero entrar a la guerra de dialoguismo. Creo que todos los partidos se van a sentar en una mesa a ver, o al menos así lo han dicho en toda la campaña, los temas más estructurales. De seguridad, no hay un político que no te esté diciendo, nos tenemos que sentar con todos los partidos a ver cómo se aborda este tema, y no solamente con los partidos, sino también con organizaciones civiles, con sindicatos, con diferentes instituciones, incluso también educativas, para ver cómo se abordan temas de convivencia y demás. De pobreza infantil también se ha pautado lo mismo. Entonces, creo que de verdad es más el contexto de la campaña y la disputa interna, porque la diferencia creo que no va a ser muy significativa en la noche del 24 de noviembre. No creo que haya una diferencia significativa. Y bueno, después está la discusión de si vamos a un bipartidismo o no, pero esa también es otra discusión bastante interesante. Sí, yo adhiero a la preocupación de Victoria, adhiero. A partir de esto último que decía recién Julieta, simplemente agrego y ya te doy, Santiago. Me queda la duda. Si todo indica que la diferencia no va a ser significativa entre un candidato y el otro a la hora de las urnas, con este tipo de mensajes que están pautando la campaña, por lo menos en estos primeros días, ¿alguien logra un vuelco? ¿Alguien logra convencer? Yo tengo la esperanza de que, como están armadas las reglas electorales, llevan la discusión hacia ir a conquistar a un electorado que no le gustan mucho los cambios, que le gusta un poco la confianza, no sé, y que por eso estamos concentrados de todos los temas enormes. En eso coincido con Victoria. O sea, tenemos Uruguay. Me hace acordar cuando estudiábamos historia hace un siglo, entre el 25 y el 30, el Uruguay de espaldas al precipicio. Había algún título por ahí de algún capítulo que lo describía en ese momento. O sea, Uruguay viene de 10 años complicados en términos de crecimiento económico, en términos del aumento de algunos fenómenos de marginalidad muy potentes, en términos de violencia, o sea, realmente venimos de un proceso muy complicado y tenemos desafíos que las políticas públicas tienen que asumir, muy importantes, y agendas en general muy modestas, digamos, respecto a lo que se ha hecho. Entonces, yo tengo la esperanza o la expectativa de que esto es parte de la competencia. Por eso digo, capaz que los publicistas me ganan, digamos, en el sentido, capaz que el spot logra, porque está hablándole a un pedacito que yo no logro de identificar y comprender del todo, pero que lo que va a pasar después de las elecciones tiene que ser el sistema político poniéndose a la altura, digamos, y de quien lidere, de implementar transformación. No creo, y esto era algo que iba a decir o sea, no creo que Uruguay tolere 5 años de un país que no implemente algunas transformaciones importantes en varios de los temas. Yo creo que quien tiene mejores condiciones para no trancarse en esa agenda de reforma, sin duda, por cómo quedó conformado el Parlamento, es el Frente Amplio. Creo que esa es una deficiencia de la campaña de Delgado. Evidente, que él la tiene que decir con esto del dialoguismo. Está bien, hay que ponerse de acuerdo más allá de los partidos, pero sin duda las condiciones, digamos, para implementar una agenda requieren condiciones de gobernabilidad, donde hoy entiendo que el Frente Amplio está mejor. ¿Puede avasallar uno al otro? Yo creo que no, o sea, no va a haber una LUC como hubo, digamos,
no va a asumir con una LUC de 600 artículos o 500 y pico, la ley de urgente consideración más larga de la historia del Uruguay, que va a pasar por arriba como una aplanadora. Eso no va a pasar ninguno de los dos bloques que gane. Me parece que eso no está bien. Hay que incluirle mucho más diálogo a la política que lo que fue, por ejemplo, la LUC en este periodo que está cerrando en el gobierno. Pero eso no quiere decir de que en campaña estemos discutiendo por esa baldosita, y quiere decir que el día que el gobierno nuevo que asuma no tiene grandes tareas por hacer. Yo creo que el gobierno que asuma requiera esas grandes tareas, porque el país tiene desafíos que son grandes y que se han venido acumulando en estos últimos 10 años, estos últimos 8 años. Ponele el número a partir de 2016, de 2017, o sea, ahí nos duelen prendas a todos, por eso tomo un periodo así y tengo la esperanza y la expectativa, digamos, que lo que viene es eso, y que esta es la discusión más de campaña que termina discutiendo en ese baldosín tan pequeño. Sí. Pero es raro, ¿no? Preocupación, ¿no? Es raro lo que acaban de decir ustedes dos, Julieta y Santiago, ¿no? Que están esperando que pase el balotaje a ver qué es lo que ocurre realmente. Como la mayoría de la gente, creo. Está bien, pero... Sí, digo, pero la eso gente quiere es que loco. termine la campaña. Pero entonces, ¿para qué votamos el próximo No, pero 24? no, quiero decir, no ¿para qué se relativicemos. convoca a votar? ¿Por qué no hay No. apelaciones más directas sobre lo que uno entiende que hay que hacer y lo que el otro? Porque y sobre el todo sistema por te ese lleva a lado de la- competir ahí en ese bordecito por ese chiquitín, lado de ¿no? la motivación del Claro, que por- hablaba Victoria hace un rato, ¿no? ¿Por qué hicimos una campaña así? O sea, ¿por qué en la campaña es así? O sea, vos decís, porque estamos... Para mí las reglas te llevan, sin duda. En un bivardismo te lleva. Vos cada vez le vas hablando más, vas ampliando la base y bueno, ahí vas achicando, Está, digamos, pero la digo, baldosa de temas que Ok, podés pero mencionar. el sistema es el mismo hace muchos años y hemos tenido de todos los palos candidatos muchísimo más audaces. Yo qué sé, Pepe Mujica, que decía cosas, digo, bastante más revolucionarias. Jorge Valle, que proponía un modelo de país que, digo, era bastante nuevo. Cuando él empezó a pensar en eso, la gente no había esos consensos, digamos. Entonces, no sé, digo, se puede, me parece, ser un poquito más innovador. Yo creo que hay como... No sé, siento que también las cosas se complejizaron mucho, están las redes, están los archivos, si vos salís a decir... Están las redes, están los archivos. Claro, me porque encantó vos Nadie te mandás- resiste archivo nunca. Nadie Nada. resiste archivo y te mandás Nada. media pifiada porque decís algo. Bueno, para mí es un poco... Me meto un poco en el segundo tema, no quiero adelantar, pero es un poco lo que le pasó al Pacha Sánchez. Dijo una palabra mal que no era tanto lo que quería decir y no significaba tanto lo que él quería expresar y te corren con eso un mes y medio. Entonces está todo el mundo muy achicadito ahí, no sé qué. Bueno, sí, yo quiero mejorar un poco la educación, me gustaría. Es eso. Y después no. Porque un segundo, cuando apareció una propuesta concreta, que fue la Delgado de los $6.000 cuando terminabas el bachillerato, nada, salió mucha gente a rasgarse los vestidos. Digo, yo no estoy de acuerdo con esa propuesta, por ejemplo, pero, digo, tampoco la crítica era tan salvaje, era tipo, che, no hay que dar el incentivo al final, más bien más vale acompañar durante todo el trayecto, porque no se quieren poner una beca, capaz que es mejor, pues si no hay un montón de incentivos para, yo qué sé, por ejemplo, que los profesores se sientan como obligados a pasar a la gente. Pero digo, son discusiones de implementación, de matiz, no son discusiones ideológicas profundas. En ese sentido, hay que quebrar una lanza por el PIT-CNT, que fue el único que, para mí en el error, porque digamos, la reforma constitucional que proponían a mí me parecía muy dañina, pero bueno, fue el único que planteó realmente una discusión disruptiva, profunda, y que evidentemente existe en la sociedad uruguaya, porque se votó 60-40 ese plebiscito, o sea, no es que representaban a un nichito. Entonces quizás hay temas profundos para discutir, y no puede ser que los partidos, en este país de partidos, no tengan la capacidad de ponerlos de relieve en una campaña electoral, porque ¿cuál es el momento? Si no, o sea, a mí me pasa lo mismo que les pasa a ellos dos, pero es rarísimo que nos pase eso. Estoy esperando que termine la campaña para dejar de hablar de política, y digamos, para empezar a hablar de política. Otra afirmación para discutir un rato, esta última de Victoria. El único actor disruptivo en esta campaña electoral, el que ha hecho planteos disruptivos, ha sido el PIT-CNT. Ahí va, el único actor que trajo una propuesta disruptiva. Una propuesta disruptiva fue el PIT-CNT. Que nos estuvo a todos estudiando sobre seguridad social, lo comentábamos al Total. inicio. Y le que- generó problemas a un pueblo. Yo no esperaba aprender no. tanto sobre seguridad social como esta campaña. 3 Sí, millones no, de no. especialistas. Pero en seguridad quería social. agregar una cosa que pensaba ahora mientras hablaba Victoria, que creo que también los países de la región generaron también determinado clima en la campaña, porque nosotros venimos de ver
una Argentina con una polarización brutal, Sí. donde se hizo una campaña en base a la división de ambos lados, de gane el que gane. Si no gano yo, se viene lo peor, tanto por la parte de Massa y por parte de Milei. También de un Brasil con una campaña polémica por demás, por decir algún adjetivo, y todo lo que se armó sobre todo por parte de Bolsonaro. Y creo que eso también termina marcando un poco el tono de la mesura o de la tranquilidad para el tono de esta misma campaña. No terminemos ahí, digamos. De ¿no? decir, Esa- no Puede vamos ser. a terminar ahí, salvo algunas excepciones que hay en todos lados, no sé, por ejemplo, Graciela Bianchi declarando cualquier bombazo o lo que sea, salvo algunas excepciones, no como el tono general. Y creo también que es para darle determinada garantía a la ciudadanía. Yo no creo que Uruguay sea la excepción de nada en el mundo, ni que seamos una excepcionalidad. De hecho, creo que a veces nos llegan algunas cosas tarde. Ojalá esto ni siquiera llegue, esta polarización brutal y tan efervescente. Pero creo que también fue como el tono de decir, miren que nosotros no estamos en esta tesitura de decir que todo lo que está del otro lado es horrible, como nos pasa de forma tan cercana. Y también una forma como un consenso implícito de decir, no queremos caer en esto. Y nada, me parece que eso afectó, porque también, si comparás Uruguay con los países de la región, decís, bueno, acá hay muchas cosas para cuidar y tenemos que estar todos en el mismo sentido. Está bien, está bien. Incorporamos ese otro factor, el contexto Contexto regional, internacional, sí. regional. O sea, la culpa no es nuestra, la culpa la tienen otros Es de afuera, los envíos de otros. que nos condicionaron. Obvio que sí. ¿eh? No, Nos sí. condicionaron. No, nos como un obligaron elemento a tener en a cuenta. autolimitarnos, una cosa por el No, estilo. creo que es apenas un factor, pero que sí, porque la gente te dice, no queremos ser Argentina, no Sí, queremos cuando tener arrancás por ese esa lado, polarización, sale ese- no queremos el clima que generó Milei o el clima que generó lo que fue la campaña de Massa y lo que venía Alberto Fernández. No queremos tampoco alguien que diga disparates como Bolsonaro todo el tiempo. ¿No? Y por lo menos si ya sabes lo que no querés, te permite también Está trabajar bien. sobre lo que sí. Pero Victoria no iba tanto a que se dijeran No, pero un montón de disparates, frentes. sino a que Sí. se plantearan propuestas, iniciativas de fondo, ¿no? Con calado, con profundidad, ¿no? No, también ahí hay un desafío bárbaro que es, comparto lo que dicen Vicky y Juli, pero también ahí hay, en términos más comunicacionales, volviendo a la lógica spot, hay como un gran desafío que como el sistema político uruguayo no logra entender bien, que es cómo trasladar ideas complejas en pocos segundos, en pocas palabras, de una forma más digerible y más hoy en un mundo que cambió. Yo estoy convencido de que estamos en un cambio de época. Eso tiene muchísimas implicancias. Una de ellas es avanzamos a la velocidad de la comunicación y los sistemas políticos se tienen que adaptar a eso. Y el Uruguay tiene eso que decía Juli, que es una virtud y a su vez es un defecto también, y todo llega tarde. Entonces nosotros miramos alrededor, y los candidatos políticos tienen como una cercanía, un vínculo mucho más avanzado que lo que tienen nuestros actores políticos con las redes sociales, por ejemplo, para trasladar mensajes y propuestas. Y un poco caemos en esa discusión de, bueno, yo también quiero trasladar propuestas, también quiero trasladar ideas, también quiero hacer cosas, pero no quiero que esto me requiera tirar una bomba en los primeros 5 segundos de un spot como para que me presten atención. Y eso también lo que hace es enlentecer los procesos comunicacionales en una campaña política. Entonces, capaz que estamos haciendo muchos spots, capaz que los vemos, capaz que les ponemos mucha guita y los pautamos y están en prime time. Y sí, están, pero ¿cuánto llegan? ¿Y a quién afectan? ¿Y a quién le hablan? Y además eso, ¿viste? En la medida en la que todos los mensajes tienen que ser cada vez más hipersegmentados porque las personas solo ven lo que quieren ver, ¿cómo hacen los políticos o los partidos, que además el Uruguay tiene partidos políticos que son de los más viejos del mundo y con una tradición espectacular, cómo hacen para trasladar toda esa carga histórica, toda esa carga cultural y toda esa carga ideológica que también, y de idea que va transmutando campaña a campaña, con nuevas formas de comunicar. Y yo creo que ahí hay un desafío importante para el Uruguay, que también es, en parte, no caer en estas cosas que son los Bolsonaro, los Milei, etcétera.
Sí, yo tengo la esperanza que esto es más de campaña que de implementación. Digo, los dos grandes bloques tienen experiencia en implementar reforma, en particular el Frente Amplio. Digo, hay un CB también que está atrás, digamos, de las reformas. Uruguay se puso a punto en un conjunto de reformas muy grandes que rediseñaron, digamos, el lugar del Estado al principio de este siglo. Creo que eso también es independientemente de cuánto estemos discutiendo de esta baldosita, pero estoy convencido que hay una agenda de reforma. No quiere decir que no exista, yo creo que hay y están. Lo que en la campaña nos distraemos más, nos lleva a esta dinámica más de distraernos en el detalle ahí del centro.